El día de hoy vamos a ver sobre el tema 8, sobre el razonamiento deductivo, silogismo, concepción formal de la argumentación. ¿Con qué fin? Con el objetivo de analizar las diferentes teorías sobre el razonamiento, la interpretación y la argumentación jurídica. Entre los subtemas vamos a ver los elementos y fundamentos del silogismo, las clases del silogismo, de qué son las falacias y acerca de la concepción formal de la argumentación jurídica, que en videos anteriores hablamos sobre esto. Comenzamos. ¿Qué es un silogismo? El silogismo es un argumento deductivo en el que la conclusión se deriva de dos premisas o proposiciones categóricas. Nuevamente, ¿qué es un silogismo? El silogismo no es más que un argumento deductivo en el que la conclusión se derivan de dos premisas o proposiciones categóricas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo Juan versus Upa. La premisa menor, para que nos quede más claro, podría yo sintetizar que la premisa menor es prácticamente el sujeto, en este caso Juan. La premisa mayor es prácticamente el predicado de la proposición u oración, que en este caso está hablando sobre que Juan merece ir a la cárcel por su incumplimiento. Y podríamos sintetizar que el silogismo contiene tres términos. Está constituido por tres términos, que es la premisa menor, que es el sujeto, la premisa mayor, que es el predicado de la oración, y la premisa medio, que es prácticamente la conclusión. Aquí tenemos unos ejemplos que dice Juan, juez. El juez dice, Juan merece ir a la cárcel por su incumplimiento. Es una conclusión. Juan y alternativa de pago. Juan se mantiene incumpliendo. Premisa mayor. Este es el predicado de la oración prácticamente. Continuamos con los elementos del silogismo. Como ya he mencionado, prácticamente la premisa mayor es el predicado, la premisa menor es el sujeto y la conclusión es igual a los resultados. Entonces, ¿cuál es la importancia del silogismo? La importancia del silogismo es la condición de la posibilidad de la ciencia y que entre ellas contenemos una par de reglas de las cuales dice que una premisa afirmativa, también que si hay una premisa negativa, la conclusión va a ser negativa. Es decir, si en una premisa o una oración, una proposición, hay algo, una proposición negativa, la conclusión debe ser negativa. Si es el caso que las dos son afirmativas, ahí sí la conclusión es afirmativa. Dice que los términos no deben usarse ambiguamente, es decir, no deben ser claros y precisos. Dice que los silogismos contienen tres términos, como les había mencionado anteriormente, que es la premisa mayor, que es el predicado, premisa menor, que es el sujeto, y la conclusión, y que la conclusión es particular, que es la premisa particular, y que además tiene un término distribuido en conclusión, que es la conclusión. O sea, prácticamente todo esto está interrelacionado, pero como les menciono, lo podemos sintetizar que el silogismo está constituido por tres términos: premisa mayor, predicado, premisa menor, sujeto, y la conclusión. Y que entre las reglas tenemos que no deben usarse ambiguamente, sino preciso, y ello. Pero asimismo encontramos una clase de silogismos que son los categóricos, los hipotéticos, los disyuntivos, los sorites, los entinema y los epiquirema. Y también encontramos el dilema y el silogismo jurídico. Vamos a ir en orden. ¿Qué es el silogismo categórico? El silogismo categórico prácticamente está constituido por tres proposiciones que afirman o niegan. Los hipotéticos es donde la premisa mayor es juicio hipotético, porque puede ser tanto afirmativo como negativo. Los disyuntivos es donde la premisa mayor, es decir, el predicado, tiene una proposición disyuntiva. El sorites, ¿qué es el sorites? Es un recurso retórico. El entinema es un silogismo abreviado con razones elocuentes. El epiquerema tiene un silogismo acompañado de explicación o prueba, es decir, el epiquerema contiene evidencia de lo que dice. El dilema, pues, es donde se dan dos posibilidades para escoger, y el silogismo jurídico, que es la argumentación más las premisas, que dan igual a las conclusiones. Para tener mayor comprensión y profundidad de este tema, vamos a regresar a las primeras páginas
para poder detallar acerca de lo que estamos hablando sobre el silogismo y tener una mejor comprensión. Entonces habíamos dicho que el silogismo es cualquier argumento deductivo en el que la conclusión se derivan dos premisas o proposiciones categóricas y que, como les había mencionado, está constituido por tres elementos, que es el término mayor, que siempre va a ser el predicado, el término menor, que es el sujeto, como mencionan aquí. Déjenme elimino esto. Y el término medio, que es como su nombre lo sugiere, que sirve de medio para comparar el término mayor con el menor. Por eso se representa con la letra M en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí algo. Tendríamos que pena privativa de libertad 10 años es el término mayor, que es el predicado. José es el término de S, o decir, el sujeto, y el delito de asesinato es la conclusión o el término medio, que los compara. ¿Por qué es importante ver el silogismo? Porque podemos decir que el silogismo es un instrumento apropiado para las ciencias, puesto que nos indica la causa de una proposición. Y como había mencionado anteriormente, entre las reglas que deben hacer es que deben ser breves, concisas, no debe existir una ambigüedad, y que asimismo, si en una premisa hay un término negativo, la conclusión también lo va a hacer. Y si es caso contrario que los dos son afirmativos, pues la conclusión también será afirmativa. Y algo de hecho, que siempre un silogismo debe tener al menos una premisa afirmativa. Y entre las clases de silogismo, como habíamos mencionado, tenemos al categórico, que está constituido por tres proposiciones categóricas que integran cada uno de los tres juicios, formando este tipo de razonamiento. Por ejemplo, todos los contratos engendran obligaciones. A es un contrato, el A engendra obligaciones. Es categórico, clasifica. Mientras tanto, el silogismo hipotético pues es aquel que su premisa mayor es un juicio hipotético que puede ser tanto afirmativo como negativo. ¿Ya? Y por ejemplo dice, si no estudio, entonces no voy a aprobar la asignatura. Si no apruebo la asignatura, entonces no me haré profesional. Luego, si no estudio, entonces no me haré profesional. Mientras tanto, por otro lado, el silogismo disyuntivo, ¿qué es? Pues menciona que tiene como premisa mayor una proposición disyuntiva, es decir, que establece entre dos o más posibilidades, una de ellas a corresponder al sujeto. Nuevamente, ¿qué es el silogismo disyuntivo? Pues que establece dos o más posibilidades que una de ellas debe corresponder de ley a un sujeto y que puede ser ya sea afirmativo o negativo, pero todo depende si la premisa menor, es decir, el sujeto, niega o afirma. Por ejemplo, dice, ¿consigo una excelente calificación en la prueba o me voy a bailar? Parece que están en un dilema aquí. Entonces dice, no voy a la disco, entonces consigo una excelente calificación en la prueba porque se quedó estudiando. ¿Qué es la sorites? La sorites es un polisilogismo, en el cual, recuerden que es poli quiere decir muchos, entonces de seguro lo que vamos a leer aquí es que tienen quizás algunos significados, el sorites, y dice que en el cual el atributo de la primera proposición se convierte en sujeto de la segunda y que el atributo de la segunda se convierte en sujeto de la tercera y así sucesivamente, hasta que en la conclusión se une el sujeto de la primera con el atributo último. Se puede decir que son un recurso retórico y que aquí tenemos un ejemplo para comprender mejor que dice que los buenos padres educan a ciudadanos. Es como que algo consecutivo de una acción, miren. Es como en la causa y efecto. Dicen, los buenos padres educan a ciudadanos buenos. Los ciudadanos buenos no son corruptos. Ser corrupto es algo que hacen los malos ciudadanos, por lo tanto los malos ciudadanos no tuvieron buenos padres. Esta oración que dice aquí que los malos ciudadanos no tuvieron buenos padres, conecta este último atributo con el sujeto del primero. Los buenos padres educan ciudadanos buenos, por lo tanto los malos ciudadanos no tuvieron buenos padres. Es un ejemplo. Aquí tenemos luego el entinema, que es un silogismo abreviado, en el cual por razones de elocuencia se sobreentiende una premisa, por ejemplo, pienso y luego existo. En este entinema está sobreentendida la premisa que todo lo que piensa es, y si decimos que el hombre tiene derechos, por lo tanto tiene deberes, está implícita la oración o el significado o el mensaje que dice que todos los hombres tienen derechos y deberes. Mientras tanto, ¿qué es un epiquerema? Pues es un silogismo que en una o las dos premisas van acompañadas de una
explicación o prueba. Es decir, el epiquerema es un silogismo que muestra evidencia para justificar una o las dos premisas. ¿Ok? Y el dilema, pues, es un poco más sencillo porque de una se nos viene dilema, que es como que un momento de confusión entre escoger una de las dos posibilidades o más. Y como aquí dice, es donde se plantea al adversario dos posibilidades. Me parece que el dilema solo se puede tener dos posibilidades de escoger, como dice aquí, mientras que el disyuntivo también puede escoger posibilidades, pero no solo se limita a dos, sino a más. Prácticamente el silogismo disyuntivo con el dilema se parecen, solo que en el disyuntivo hay más posibilidades de escoger, mientras que en el dilema solo hay entre dos posibilidades. ¿Ya? Y no debemos confundir el dilema con el silogismo disyuntivo, justamente los que he estado comentando, porque en el otro hay dos, mientras que en el otro una. Aquí aclaran incluso más, porque dice que el silogismo disyuntivo puede escoger dos opciones como máximo, mientras que aquí en el lema solo uno. Y el silogismo jurídico, que señala que la argumentación deductiva formulada correctamente y pasada al campo de lo jurídico garantiza en virtud de la verdad de sus premisas sus conclusiones, por lo que citamos el siguiente ejemplo. Si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza. En el ajedrez no hay factores aleatorios, por lo tanto el ajedrez es un juego de pura destreza. Por lo tanto, si en las dos premisas tienen verdad, también es verdad que el ajedrez es un juego de pura destreza, y es por ello que los argumentos deductivos ofrecen certeza, pero solo si sus premisas son ciertas. Y bien, continuamos. ¿Qué son las falacias? Las falacias son argumentos que parecen verdad, pero que en realidad son falsos y se realizan con la intención de engañar. ¿Y qué es el paralogismo? El paralogismo son, en cambio, aquellos razonamientos inválidos de una vez, en lo cual no hay intención de hacer trampa por parte de quien lo dice, de quien lo expone. Y en esas falacias hay dos categorías, las falacias formales y las falacias no formales. ¿De qué se tratan las falacias formales? Pues las falacias formales son los que, porque aunque el contenido de la premisa permita llegar a la conclusión, la relación entre las premisas hace que la inferencia no sea válida. En este caso, sus fallos no dependen del contenido, sino del modo en que se relacionan las premisas, y que no son falsas porque ya hemos introducido en nuestro relacionamiento ideas innecesarias, sino porque no hay coherencia en los argumentos que utilizamos. ¿Entienden? La falacia formal puede ser detectada sustituyendo todos los elementos de las premisas por símbolos y viendo si el razonamiento se ajusta a las reglas lógicas. Podríamos decir que las falacias formales son que tienen premisas que permiten llegar a la conclusión, sí, es verdad, pero que no tienen coherencia entre las dos, entonces no importa su contenido, si no hay coherencia en el modo en el cual están relacionadas, son inválidas. Por su parte, tenemos ahí mismo constituido de las falacias formales a la afirmación del consecuente, que éste afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente. Por ejemplo, dice, si apruebo, descorcho champán, así que apruebo. Es decir, en este tipo de falacia también se parte de una condicional, pero en este caso se afirma el segundo elemento y se infiere correctamente. Es decir, como que no está bien redactado, que digamos. Puede ser que el antecedente sea correcto, verdadero, pero no tiene como que tanta coherencia, o sea, no se está infiriendo bien, como dice aquí. El término medio no distribuido, por lo tanto, hace referencia a que es una falacia en el término medio de un silogismo, que es el que conecta dos proposiciones y no aparece la conclusión. En este caso no hay una conclusión en el término medio no distribuido, mientras que en la afirmación del consecuente sí hay una conclusión, que digamos, pero una inferencia incorrecta. Por ejemplo, todo francés es europeo. Algún ruso es europeo, por lo tanto algún ruso es francés. Es decir, no hay una conclusión, aunque conecte dos proposiciones. Mientras que las falacias no formales, pues, son los razonamientos inválidos que tienen forma de silogismos, y como aquellas falacias en las que el error de razonamiento tiene que ver con el contenido de las premisas. O sea, como habíamos mencionado anteriormente, las falacias formales se llegan a la conclusión, pero no importa el contenido que entiendes, sino
No importa el contenido que contengan esas falacias formales, sino más bien se enfocan en el modo que están relacionadas. Si no hay una coherencia en su relación, pues se consideran inválidas. Mientras que las no formales sí consideran el contenido de las premisas. ¿Ya? Y por aquí tenemos algunas categorías de las falacias que dice en las no formales. Encontramos la falacia ad ignorantiam, que da por hecho la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. Entonces consideran de una vez, como no hay refutación, consideran que es verdadera. Por eso es una falacia ignorante, que ignora porque no tiene evidencia si es verdad o no, pero consideran que es una verdad, a pesar de no tener evidencia. Mientras tanto, la falacia ad verecundiam, más bien se vincula a que si lo dice esa proposición una autoridad quien la defiende, eso es lo que es. Prácticamente depende de la autoridad quien lo dice. La falacia verecundia prácticamente se enfoca en la persona quien defiende la idea. Si es una autoridad, es lo que él dice. ¿Y qué es un argumento a consecuencia? Pues que indica que la validez o no de una idea depende de si la idea se puede inferir a partir de ella y resulta deseable o indeseable. Es como que una consecuencia. Y una generalización apresurada, pues se trata de una falacia que es una generalización que no tiene fundamentos y que se basa en datos insuficientes. Por ejemplo, el ejemplo clásico lo encontramos en los estereotipos acerca de los habitantes de ciertos países, que pueden llevar a pensar falazmente, por ejemplo, que si alguien es cubano debe caracterizarse por alegría, simpatía y temperamento extrovertido. Pero eso no quiere decir que todos los cubanos sean así, también hay algunos tristes, algunos no. O sea, todas las personas, todos los seres humanos no somos iguales, cada uno tiene una personalidad, un carácter, un temperamento distinto. Y eso en cuanto al silogismo que estamos viendo. Retrocedí las hojas anteriores para que tengamos una mejor comprensión y como verán, en mi percepción, pienso que estaba mucho más detallado en la otra y por esa razón les leí las hojas de allá. Que es lo mismo que están en estas páginas que estoy mostrando aquí, pero más detallado y más comprensible. Y bueno, ahora vamos a continuar con la concepción formal de la argumentación jurídica, donde tenemos la escuela alicantina. ¿De qué se tratará esto? Pues dice Manuel Atienza que se ocupa del análisis de la estructura de los argumentos, como es decir, una corrección formal o la lógica de los pensamientos. Antes de ello, quiero hacer recordar que en el primer video del canal justamente se trata de la concepción formal de la argumentación jurídica. Entonces, esto que voy a continuar ahora es algo súper breve, pero en el primer video de la concepción formal de la argumentación jurídica, que al final de este video les voy a juntar el link, pueden verlo con más detalle, porque este capítulo prácticamente se tuvo como objetivo ver sobre el silogismo, que no era lo que habíamos visto antes. Entonces podemos decir que lo vamos a dejar hasta aquí en cuanto al silogismo. Y quiero dejarles una conclusión que dice que finalmente la lógica jurídica es parte de una disciplina formal que en forma implícita correlaciona los elementos y relaciones del discurso jurídico que determina en el derecho el análisis profundo de quien lo ejerce. Y con ello terminamos el capítulo del día de hoy, que se trataba sobre los silogismos y que también por aquí mencionamos a la concepción formal de la argumentación jurídica, que al final del video se les adjuntará el video acerca del tema específicamente sobre la concepción formal de la argumentación jurídica, donde se tratará con más profundidad estos temas.